Muy buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor, ilumíname para que tu palabra a través de mis labios llegue al corazón de quien la escucha. Gracias por estar aquí. Estamos concluyendo la Semana de la Familia que gustosamente hemos preparado para ustedes, mis compañeros irineos y yo. El tema, como bien saben, es la importancia de sanar en lo personal. La casa familiar, en días como este, resulta un refugio al que deja de acudirse algún tiempo, pero al habitarlo de nuevo, al completo, va uno reconociendo cada rincón, cada espacio que reconforta, se recogen fuerzas, esperando con mucho ánimo el día siguiente para continuar por el camino que la vida nos va trazando. Después de apoyarnos nosotros en ese refugio maravilloso, podemos seguir entonces adelante con lo nuestro. Quise utilizar este texto como una buena añoranza que conservamos los que teníamos el gusto de retornar de tanto en tanto a la casa de nuestros padres. Teníamos todavía ese aire de familia, de cobijo, de soporte. Íbamos en ciertas ocasiones a sanar algunas heridas. Los padres, sin decirnos nada, lo sabían todo y lo comprendían todo. Sabían ya si necesitábamos hablar o permanecer en silencio. Eran códigos familiares que nunca necesitaron haberse escrito. La familia, se puede asegurar sin temor a equivocarnos, es la célula motora del universo. Sin ella, la existencia misma sería un desastre total, un caos. En estos tiempos hemos visto de qué manera la han querido ir desintegrando las poderosas oligarquías, con todos los medios a su alcance, soportados en sus grandes capitales aglutinados. Lenta y subliminalmente, en aparente silencio, símil cruel del cáncer representado, han ido socavando todos los valores, los mismos que antiguamente, sin ellos, era imposible crecer, impensable que dejaran de existir en nuestras familias. Ya se puede comentar que existieron otros tiempos. Uno tenía horas dedicadas a los alimentos, dedicadas a la familia, lo cual representaba sentarse en una mesa, esperar que le sirvieran, la mayoría de las veces, ¿se entiende? Y disfrutar del almuerzo, comida, merienda y cena, siempre acompañados por nuestros familiares. Hoy es muy común ver a la gente apresurada, con prisa, llegar a las mal llamadas tiendas de autoservicio y solicitar un café para ir bebiéndolo en el auto. Otros con mayor suerte o menor presupuesto se preparan el termo en la casa. Con premura hasta toman un jugo y todo lo llevan al auto para en el traslado irlo consumiendo. ¿Qué significa tanta prisa? Que en el afán de ganar tiempo, lo que perdemos es calidad de vida, casi la vida misma en la que estamos dejando ir en cada cuestión apresurada que conseguimos hacer. Estos simples ejemplos nos dan una idea que también en ello anteriormente influían los valores familiares. Dichos valores los han ido aplastando poco a poco al querer romper el núcleo familiar. Los están pulverizando, teniendo como meta la desintegración de la familia. Quieren que perdamos la única relación afectiva de unión y fuerza que todavía conservamos, sobre todo los mexicanos. Quieren destruir el nicho donde todos nos fortalecemos, donde nos acostumbramos, por decir lo más sencillo, a saludar, a agradecer, a respetar, a cuidar de mujeres, ancianos, niños. Hoy, la mujer es víctima constante de acoso de diversas índole. Los ancianos los enviamos a los asilos cuando tienen suerte.
porque hay quien se les deja abandonados en los hospitales. Y a los niños los dejamos al cuidado y vigilancia de la niñera por excelencia, la señora tecnología. Antes que un biberón, reciben una llamada tableta. Crecen y en vez de atención, les entregamos un sofisticado celular. Los niños ahora están dejando de jugar, de correr, de gritar. Nunca el sonido del berrinche, sino de la alegría, del gusto por la vida, por ser niños. En el mundo virtual los adiestran, se dejan, sin saberlo, manipular por imágenes y sonidos. Ningún aliento a la creatividad han encontrado en ello. Responden a los estímulos visuales y auditivos a los que están expuestos, en lugar de razonar, de leer, de investigar, de aprender. Entonces los padres se pierden en sus propias redes, como lo describo en el siguiente texto. Los padres, algunos, casi todos, se han desatendido de sus hijos, colocando en sus manos artefactos que les roban la infancia. Han dejado de correr, de gritar, de jugar, incluso han dejado de convivir con ellos. De esta práctica manera, han dejado de ser papá y mamá. Ahora son el señor y la señora, por haber abandonado la tarea de ser padres, pues ellos deben atender sus propios artefactos en cualquier modalidad. Pero, ¿qué tan responsables somos de este deterioro familiar? ¿En qué momento, conscientes o inconscientes, nos dejamos avasallar por la metralla comercial y perdimos el rumbo, olvidando los valores aprendidos? ¿En qué momento aceptamos en nuestros jóvenes que dejaran de saludar, dar las gracias, pedir lo necesario por favor? ¿Cuándo comenzamos a permitir el uso desordenado del lenguaje? Y aceptamos, por lo tanto, la cantidad de palabras altisonantes que hoy en día utilizan, algunos hasta con orgullo y soberbia, desde luego con un total desconocimiento de las buenas maneras, que hace poco eran sinónimo de buena educación. Como dice una canción, no es cuestión de formas, sino de buena educación. Para tratar al menos de responder a estos cuestionamientos, es necesario hacer una introspección, un tener en cuenta que muchas veces se heredan más los patrones de comportamiento que los mismos genes. Algo que muchos médicos lo niegan rotundamente por dejar de convenir a sus intereses, bailando al son que les tocan las compañías aseguradoras. Desprendemos de todo esto que los niños, los jóvenes, de alguna manera aprendieron de nosotros al vernos con el celular todo el tiempo o inmersos en las computadoras. Al escucharnos uno que otro vocablo poco apropiado, alguna mentira que nosotros considerábamos necesaria, negarnos en casa al teléfono. Nos han visto llevar bebidas en el auto y hasta fueron testigos de cómo nos excusábamos por dejar los alimentos sin consumir por falta de tiempo. Resultaba forzoso que ellos replicaran en las mismas maneras y con la avalancha de la tecnología que nos ha rebasado a todos, incluso a ellos. Cuando quisimos entenderlo, daba la impresión de que ya era muy tarde. Quizá, antes de tratar de remendar el comportamiento de los hijos en el seno familiar, debemos iniciar por nosotros mismos, llevar a cabo un proceso de sanación, recordando la máxima popular: el buen juez por su casa inicia. Es urgente sanar en lo interior, modificar nuestras propias conductas. Este tiempo de Cuaresma es propicio porque el ambiente de conversión que priva en la iglesia nos debe alentar a mirar al interior del corazón para sanar, para fortalecernos y emerger con ánimos renovados dentro de la familia,
para dar el ejemplo que la corrección, el cambio de rumbo, de conducta es posible, apoyados en la oración, recordando las sagradas escrituras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos conscientes que los tiempos presentes traen consigo una descomposición social que nos ha alcanzado, nos ha contaminado, nos está rebasando. Pero también tenemos de lado a la Iglesia, fiel a su compromiso, ha redoblado esfuerzos, multiplicando sus alcances, su apoyo, con oferta pastoral, cursos, retiros, ejercicios espirituales todo el año. Voces en conjunto que son auxiliadas por distintas asociaciones. El Cirineo es un claro ejemplo. Asociaciones que impulsan a buscar ese apoyo, esa ayuda requerida para ir sanando, para mejorar como personas, para que repercuta en el seno familiar. Y con el ejemplo de la sanación, podemos volver a acercarnos a nuestros hijos e irles mostrando las otras rutas, los demás senderos existentes para tener una vida plena, nunca tan vacía como por la que están transitando, ya que soberbio y vano sería pregonar que la están viviendo. Atendiendo nuestro interior, deberíamos reconocer cómo se ha incrementado el peligro del individualismo exacerbado, como lo señala el Papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, que significa la alegría del amor en la familia, y añade que dicho individualismo desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de que un sujeto se construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto. Este afán individualista nos los han venido inculcando con filosofías viejas, algunas arcaicas y quizás caduca ya, lo cual me hace evocar a Einstein cuando decía: si la mayoría de nosotros se avergüenza de las ropas raídas y los muebles baratos, avergoncémonos más todavía de las ideas raídas y las filosofías baratas. Pasa que ahora en nuestros tiempos el afán individualista lo soportan con la conexión virtual inmediata existente, lo han exacerbado, como bien lo señala el Papa Francisco, y nosotros, como padres de familia, hemos impregnado parte de nuestra vida con ese afán individualista, el cual, por fuerza, se ha propalado como ejemplo en la familia, al interior de nuestro maravilloso núcleo, prácticamente irrompible. Y por lógica, los hijos han encontrado un respaldo o justificado con ello muchas de sus actitudes, conductas o comportamientos. Percatarnos desde la forma en que nos hablamos a nosotros mismos arrojará mucha luz, cierta orientación para mejorar este lenguaje interior, el cual, por fuerza, se verá reflejado en los componentes de la familia. Me refería hace unos momentos que el momento cuaresmal es propicio para la introspección, para revisar nuestro comportamiento personal. Debemos crear conciencia que primero somos nosotros. Si algo funciona erróneamente al interior, muy difícil será que seamos capaces de ofertar ayuda a los demás, y mucho menos constituirnos como ejemplo en la familia, como líder, como guía capaz de promover el acercamiento, convocar la unión familiar antes que la miremos derrumbarse. Los ejercicios espirituales a los cuales podemos acceder prácticamente en cualquier época del año se intensifican en esta bendita Cuaresma. Debemos de aprovecharlos y así contar con las herramientas necesarias para ir sanando desde el fondo de nuestro corazón, de donde según el libro sagrado sale todo lo malo del hombre.
Atendiendo la letra dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero yo, sonando, protesto y digo que, en contraparte, por orden natural, por orden preciso, debe salir también todo lo bueno y en ello debemos aplicarnos. La principal secuela que pueden dejarnos los ejercicios espirituales, amén de la paz que nos proporcionan, es el examen de conciencia, el entender que asomándonos a nuestro interior podemos discernir de lo bueno y lo malo que llevamos dentro. Una plática con nosotros mismos representa un dejar de tener miedo al espejo, porque refleja la realidad de cada quien. Es una oportunidad de aperturar el diálogo con nuestro yo interior. Pero, ¿realmente qué significa dialogar con uno mismo? Esta es una expresión que los psicólogos han acuñado para referirse a la forma en que nos dirigimos a nosotros mismos en nuestra relación con el mundo. Aunque nunca nos damos cuenta, siempre nos hablamos, a veces en voz alta, a veces internamente, y muchos de nuestros sentimientos y actitudes hacia la vida se ven condicionados por lo que decimos. Este diálogo puede abarcar desde comentarios casuales como "no tengo por qué aceptar esto", a conversaciones en gran escala, en las cuales debatimos si vamos a casarnos o tomar una nueva responsabilidad laboral. Este diálogo es tan automático y se encuentra tan arraigado en nuestro interior que pasa desapercibido para la mayoría. Lo dejamos de notar. Esta es la razón por la cual pocos conocemos el poder que ejerce en nuestra vida y menos conscientes permanecemos de que lo transmitimos a los demás miembros de la familia, por ende, principalmente a los hijos. El desarrollo de este diálogo es un proceso natural que debería favorecer el crecimiento en lugar de impedirlo, lo cual sucede con mayor frecuencia porque ignoramos la importancia de este diálogo. Todo porque muchos diálogos negativos que aprenden los niños son asimilados de los adultos, de los que acostumbramos a decir a diario, con frases que muchos padres y maestros usamos en ocasiones sin pensar siquiera. No puedo soportar esto, pagarás por lo que hiciste, eres un holgazán, te voy a castigar. Tales frases, aunque vayan dirigidas a otras personas, se convierten en parte del repertorio del niño. La mayoría de nosotros, y esto debemos de reconocerlo, comenta los sucesos de la vida o predice cómo se desarrollarán ciertos acontecimientos. Pero si nuestras observaciones o los comentarios resultan negativos, los niños de la misma manera comenzarán a repetirlos. Si prestáramos atención al diálogo de los niños, el que mantienen consigo mismo, inevitablemente vamos a escuchar nuestras propias palabras. Reconoceremos también nuestras actitudes y reacciones al darnos instrucciones o al debatir con nosotros mismos, sea en voz alta o internamente. Aprender a usar esta voz interior de manera positiva requiere cierto trabajo, pero es un proceso muy gratificante a cualquier edad. Sin embargo, y en esto debemos de prestar mucha atención, afectará la vida conocida. Nadie puede aprender algo referido al diálogo interior sin que eso afecte su percepción del yo y la forma en que se encara la vida.
salvo que, conociendo que es un proceso de sanación, como tal tendrá su recompensa. Lo llegaremos a ver en nosotros mismos y paulatinamente al interior de la familia. Las voces negativas sugieren que intentar cambiar lo que uno se dice a sí mismo es algo complicado, pero en realidad nunca lo es. Esas voces negativas son las que nos impiden cambiar. Aprender a hablar de un modo positivo con uno mismo tampoco es una solución instantánea a todas las heridas o problemas, pero ayudan muchísimo, de verdad. Lleva tiempo, en especial si se ha estado precedido por años de diálogo negativo. Al revisar en el interior, puede ser que lo primero que aflore sean los resentimientos. Si damos una repasada a la vida, nos daremos cuenta que todos tenemos problemas, pero tanto como para estar resentidos. Para esto supuestamente tenemos una palabra guardada que la hemos escuchado infinidad de veces: perdona. Y si se supone que hemos perdonado a todos los que nos han herido, en ocasiones deberíamos de preguntarnos, ¿por qué la palabra sigue resonando en mi interior? Entonces hay que revisarlo, y es posible que nos sorprendamos al darnos cuenta que quizás el Señor también quiere algo a través de nosotros. La Biblia contiene referencias sobre la importancia del perdón. Nuestro Señor murió para lograrlo, y Él con seguridad sabía lo que estaba haciendo. Yo he pasado algún tiempo leyendo las Escrituras y queriendo ayudar a otras personas, como a mí mismo, a encontrar los lugares donde hemos escondido lo imperdonable. A menudo lo hemos escondido en lo más profundo de nosotros mismos, resentimientos contra la gente en el pasado, con nosotros mismos y quizás hasta con Dios. No es fácil admitir que traemos el rencor colgado y a menudo no sabemos si realmente está ahí, pero sí lo está. Y casi sin excepción, existe mucha furia encadenada en un gran número de personas por diferentes situaciones en el mundo interior de cada quien. Yo jamás había pensado mucho al respecto, a pesar que he rezado siempre por la sanación de las viejas heridas, pero éstas se mantienen en la superficie. Esto da a entender que al parecer nada ha sido realizado en las áreas o lugares donde lo imperdonable ha permanecido, sin importar cuánto hayamos pedido a Jesús la sanación. Pero, sin introspección alguna, sin dialogar interiormente, sin un examen real de conciencia, va a ser muy difícil que lo consigamos. Un ejercicio que nos puede ayudar es imaginar un vaso con rocas, el cual queremos llenarlo con agua limpia. Pero las rocas nunca dejarán que echemos todo el agua que necesitamos, aunque el vaso tuviese la capacidad. Esto puede ser una imagen clara de lo que sucede en nuestro interior cuando guardamos los resentimientos del pasado. Los resentimientos son duros y sólidos como las rocas y ocupan el espacio destinado a la sanación y al crecimiento, para que se manifieste la presencia de nuestro Señor a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es muy importante desocuparlo, porque el resentimiento nos ayuda a rehusar el perdón, nos separa del amor de nuestros semejantes y de nuestro Señor, como seguramente lo hacía el grueso velo que separaba a los israelitas de Dios en el antiguo templo judío. Es en cierta manera como el grito de la enamorada que dice: si vas a entrar, hazlo; si te vas a ir, vete, pero no te quedes ahí parado estorbando la entrada. Algunas cuestiones son más fácil decirlas que cumplirlas. Jesús murió en la cruz a causa de nuestros pecados, y cubriéndolos con su sangre nos liberó de ellos. Lógicamente, todo lo que uno necesita hacer es confesar los resentimientos
y con ello pondríamos fin a este respecto. Sin embargo, los resentimientos no son tan fáciles de decirlos, empezando que con un falso orgullo para nosotros puede que nadie merezca ser perdonado. Por eso cuando pedimos que por el amor de Jesús sea cubierto, reparado el daño que nos han hecho otra persona, los hacemos en un acto que por lo regular nunca va acompañado de los sentimientos de otorgar el perdón. Eso a nadie le gusta hacerlo. Nosotros queremos y esperamos que nuestros sentimientos lleguen a ser cambiados. Algunas veces ni queremos que sean transformados. Las furias justificadas por lo regular las sentimos muy buenas y por ello es duro rendirse a favor del amor y del perdón. Hay que tomarlo muy en cuenta. Existe una teoría en la que en realidad nadie puede perdonar solo. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar dispuestos para que Jesús pueda verter a través de nosotros, como si fuéramos un canal, su amor para perdonar. Entonces el acto de perdonar llegará a ser una realidad. Por lo regular, después de que nosotros hemos permitido a Él derramar su poder a través de nuestros conductos, nuestros sentimientos irán de la mano. Nosotros debemos dar siempre el primer paso. Trabajando en nuestro interior, llegaremos a descubrir dónde hay algo que nos ha herido demasiado y ha sido la causa que la furia y el resentimiento se alojaran. Quizás fue una simple reacción de la niña que fue amonestada por un padre o por un maestro. A menudo, en nuestras heridas están involucrados o compañeros de la escuela, maestros o nuestros familiares más cercanos. Cuando logramos interiorizar, nos damos cuenta que nuestros problemas en su mayoría son emocionales y perfectamente entendibles, lo cual nunca significa que remedian la furia, el coraje, el resentimiento que llevamos dentro. Señor, descubre las emociones que hemos guardado y que son raíz del problema. Esta debería ser una regular oración. Y así como oramos a favor de la sanación, debemos de alegría y de vida, que es lo opuesto al resentimiento. La sanación interna es como un proceso continuo que nunca parece estar terminado. Porque si nos damos cuenta, seguido vemos que estamos cayendo en el resentimiento. Cuando esto sucede, como cuando éramos niños, lo encontramos insoportable o sufrimos por ello. El dolor nunca ha sido tan intenso que merezca medicamento o hospitalización, eso es muy cierto, pero es parte de una experiencia diaria y nos hace batallar o sufrir inútilmente en ocasiones. La mayoría de la gente que yo conozco resulta que por lo primero que encuentra resentimiento es contra los padres. A menudo hemos visto con sorpresa que situaciones infantiles sin importancia alguna, desde luego a nuestros ojos adultos, son las causantes de penas y corajes que los traducimos en resentimientos. Me alegra mucho saber del poder de curación de nuestro Señor, porque no importa cuán amorosos o bien intencionados sean los padres, de alguna manera provocan heridas o resentimientos en los hijos. Y aunque todos sabemos que existen otras causas del rencor, estamos convencidos que la peor de ellas es la furia escondida en lo más profundo de nuestro corazón. Pienso que lo primero que debemos de pedir en nuestros ruegos por la sanación general es alejar lo que siempre ha estado ahí resentido en el fondo. Todos quisiéramos una sanación general en la cual no tuviéramos que recordar incidentes específicos. Sin embargo, tampoco es tan fácil como darle la vuelta y ya. Hay que trabajar internamente. En cada recuerdo que surja,
Debemos pedirle a Dios que por medio de su amor cambie nuestras emociones temporales de la furia a la comprensión y a la paz. Conforme avanzamos en compañía del Señor en el tratamiento del resentimiento, encontraremos con frecuencia que la furia es contra nosotros mismos. Toda clase de problemas pueden surgir cuando estamos silenciosos ante el Señor, dejándole a Él mostrarme los asuntos. Si pudiéramos decirnos con la suficiente fuerza y categóricamente que hemos perdonado a alguien por algún daño del pasado, tendremos la impresión de que el perdón ha sido por completo. Sin embargo, si ni la paz ni la alegría que surgen con el acto real de perdonar son evidentes, obviamente resulta que algo dejamos de hacer. Al reconocer nuestras faltas causantes de nuestras heridas, debemos de permitirnos el exteriorizarlo, expresar nuestros sentimientos. Pablo lo dice fuerte y claro: yo no estoy para cuidar odios ni vivir situaciones lastimosas. Seguramente no será difícil para la persona que siempre ha expresado abiertamente sus emociones. Pero para los que se niegan a hacerlo, o los que nos negamos a hacerlo, será más duro para ellos y para nosotros el saber cómo. Aparentemente necesitamos reconocer la realidad de nuestras heridas, los resentimientos y el nunca perdonar de una manera física y emocional, oponiéndonos en cierta manera al conocimiento intelectual de que pueden estar ahí. Tal como lo expresó una amiga mía: siempre terminamos sabiendo qué hacer, pero no siempre es lo que queremos hacer. Casi siempre que una persona comienza a trabajar en sus resentimientos, es cuando algo nuevo empieza en el espíritu a sucederle a otra persona. Automáticamente les atrae hacia lo mismo. Nuestro Señor tiene diferentes maneras o herramientas para acercarnos hacia Él, porque el perdón es una parte esencial de una vida espiritual. Para aquellos que anhelan crecer en el espíritu, puedan ser acercados a Él. Conforme hemos trabajado en la importancia de perdonar para sanar los resentimientos, hemos encontrado que lo más duro de quitar es la furia y esos rencores que se han instalado en lo más profundo de nuestro ser, restando la paz a nuestro interior. Como quiera que sea, la liberación del rencor es relajante también, tan pronto como nosotros nos hemos acostumbrado a ello. Comenzamos a ver la vida diferente, una especie de un horizonte sagrado que comenzamos a ver con la presencia de Jesús, más real y gratificante. No es ningún pecado sentir furia. Jesús la tuvo. Pero cuando nos empieza a hacer daño, debemos estar dispuestos a trabajar para que fluya el poder sanador de Jesús. Entonces, y solo entonces, nuestros resentimientos se desvanecerán. Algunos pueden iniciar para trabajar con los niños en forma inversa. Lo estaremos haciendo con nosotros mismos y resultará más gratificante, pues con los niños no hay que deshacer menos improntas, menos vicios, y tampoco los tienen tan arraigados como solemos hacerlo nosotros. Tengamos siempre otro decir de la sabiduría popular: un ciego, guiando a otro ciego, tarde o temprano habrán de tropezar. A eso se debe la necesidad urgente de sanar nosotros mismos, practicando con empeño, con fe, con oración. El diálogo interno requiere de mucho ensayo mental. Es una herramienta potencial para controlar las emociones negativas como el miedo y el enfado. También es una forma eficaz de mejorar en una amplia gama de capacidades de forma enunciativa pero no limitativa: la capacidad de socializar, la capacidad atlética, la física, el desempeño laboral o académico, según sea el caso. El ensayo mental, esto es, la visualización de aspectos positivos y momentos de alegría o extendidos,
requiere cierta práctica y puede realizarse en el momento, es decir, en medio de la situación en que uno quiere responder de un modo diferente. Es tal vez una de las técnicas mentales más poderosas conocidas hasta la fecha. En dos palabras, piensa en positivo. Garantía alguna que esto funcione, que nos hará sanar de estos vicios, ninguna la hay, aunque en general notarán que se percibirá su poder aún sin dedicarle mucho tiempo a tal reflexión. La diferencia entre trabajar el diálogo con uno mismo y muchos otros programas disponibles que proponen cambios personales es que psicólogos, investigadores y clínicos han podido demostrar la eficacia de esta técnica después de años de estudio. De hecho, trabajar con el diálogo con uno mismo está considerado como uno de los remedios más rápidos y eficaces para bastantes problemas, o les podemos llamar ciertas heridas que hemos cargado con ellas por años, impidiendo siempre que cicatricen. Siempre estamos a tiempo para sanar, tengámoslo presente. Hablo del alma principalmente. Si comenzamos a corregirnos, los hijos lo resentirán. Existirá en ellos al menos la semilla de poder mejorar su lenguaje, su diálogo interior, y tendrán en un futuro familias fuertes, unidas, sanas, convencidas del poder del diálogo interior, que al final de cuentas es, sin lugar a dudas, una forma similar de orar, y algunos del auditorio imaginario que hoy me acompañan están conscientes del poder de la oración y del ejemplo que realmente cala en los hijos. Voy a referir una anécdota. El emperador de Austria, Francisco José, había dado disposiciones para que los presos pudieran salir una vez por semana a barrer las calles de la ciudad de Viena. Un día el emperador pasaba con alguno de sus ministros, precisamente en el momento que los presos estaban barriendo la plaza de San Esteban. Todos se sorprendieron al ver a un joven acercarse a uno de los presos y besarle con mucho respeto. Sin llegar a estos extremos, que de hecho la mayoría de las anécdotas, la gente con la transmisión oral las torna extremistas, quizás algún día se pueda verse reflejado en los hijos la educación recibida en el seno familiar. A su vez, los hijos, como consecuencia lógica, sepan ser agradecidos, como los exhortaba el Papa Juan Pablo II. Estad siempre agradecidos a Dios por el don del conocimiento de Cristo. Estad siempre agradecidos a vuestros padres y a la comunidad eclesial por haber hecho posible, con muchos sacrificios, vuestra educación católica. Y esa educación católica a los hijos, al interior de la familia, es posible siempre y cuando nosotros seamos católicos convencidos, fervorosos, serviciales, siendo un ejemplo para los hijos, para la comunidad, para la familia entera, al practicar los oficios religiosos y comportarnos acorde a sus preceptos. En dato contrario, ¿cómo inculcar a los hijos el intentar ser buenos católicos? A colación, dicen que Monseñor Navarro era maestro en el seminario de Morelia cuando fue nombrado obispo de Ciudad Altamirano en el estado de Guerrero. El día que tomó posesión de la diócesis, a la hora de la homilía empezó a decir así: me han dicho que aquí, en Ciudad Altamirano, todos los domingos hay misa de niños. A partir del próximo domingo ya no habrá misa de niños. La gente se quedó mirándolo, pues no entendía lo que quería decir. El obispo siguió explicando: no manden a sus hijos a misa, vengan todos juntos, papás e hijos, que sea la misa de la familia, no la familia de niños. ¿Cómo pueden educar los padres de familia a sus hijos si se quedan ellos en casa? Nos queda entonces claro el esfuerzo que debemos de realizar. Revisemos en nuestro proceso de sanación cómo estamos llevando la relación de familia. Tengamos mucho cuidado
pues podríamos hasta minimizar las crisis que en ocasiones se dan en un matrimonio donde los hijos siempre son los más golpeados. Tenemos harto trabajo por delante, si es que realmente queremos sanar nuestro interior, tomando en cuenta que al momento mismo de iniciar, el maligno estará al acecho para tratar de impedirlo, porque sabe que sanando de uno en uno podemos sanar el mundo, sin necesidad de arengar a falsas cruzadas ni fabricar nuevos Quijotes. Los héroes de poco sirven, los mártires ya tuvieron su momento. El mundo comienza a sanar en la misma medida que iniciemos nuestra propia sanación. Voy a utilizar el siguiente texto para hacerlo muy simple. Un señor estaba leyendo su periódico y uno de sus hijos, de 8 años, estaba jugando y no lo dejaba leer en paz. En el periódico venía un mapa de todos los continentes del mundo. El señor arrancó la hoja, la hizo pedazos tirándolos al suelo y le dijo al niño: a ver, hijo, si me sabes componer el mundo. El niño juntó los pedazos, se fue a un rincón de la sala y comenzó a componerlos. El señor podía, finalmente, leer el periódico en paz. Pero en 2 minutos el chiquillo había terminado. Papá, ya compuse el mundo. Pero, ¿cómo? ¿En tan poco tiempo? Es que detrás del mundo venía el anuncio de una sastrería con la silueta de un hombre. Compuse al hombre y se compuso el mundo. Cerraré este espacio con las palabras del Papa Juan Pablo II en una visita a Portugal. La familia, en el ambiente actual del mundo, especialmente del mundo rico, del mundo de la elevada civilización material, está amenazada. Sigue siendo, no obstante, la fuente de esperanza del mundo. Muchas gracias y excelente Semana Mayor tengamos todos.